grabar ahorita y les voy a compartir ya la información para ya empezar con la clase, a menos de que tengan alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Entonces vamos a empezar con la clase. Ya, listo. Entonces, en esta clase vamos a ver un poco de conceptos de la investigación de mercados. Vamos desde la definición. Se puede definir, denme un segundito ya. Se puede definir a la investigación de mercados como la recopilación y el análisis de información en lo que respecta al mundo de la empresa y del mercado. Realizados de una manera sistemática o expresa para poder tomar decisiones dentro del campo del marketing estratégico, operativo o dentro de cualquier ámbito. Más adelante igual vamos a ver todas las implicaciones en las que interviene la investigación de mercados. Entonces, esta materia o esta herramienta se trata en definitiva de una potencial herramienta que debe permitir a la empresa obtener la información necesaria para establecer las diferentes políticas, objetivos, planes y estrategias adecuadas, depende de sus intereses y de sus objetivos. Entonces, la American Marketing Association la define a la investigación de mercados como la recopilación sistemática, el registro y el análisis de los datos acerca de los problemas relacionados con el mercado de bienes y servicios. Entonces, la investigación se puede aplicar en varios ámbitos de la empresa, en el ámbito privado, en el ámbito público. Y tenemos varias contribuciones de esta investigación de mercados. Pero antes de esto, les voy a mencionar que para poder llevar a buen término un análisis de mercado siempre es necesario aplicar diversos conocimientos adquiridos a través de varias materias. Por ejemplo, aquí interviene un poco de la economía. Denme un segundo, ya. Aquí interviene la economía aplicada, puede intervenir también la psicología, la sociología, en la medida en que el funcionamiento del sistema económico se apoya en decisiones de mercado. El análisis del comportamiento del consumidor necesita conocimientos de psicología, por ejemplo. Así también la sociología se hace necesaria para el estudio de los grupos e instituciones del mercado. También interviene, por ejemplo, la filosofía por la destacada importancia que tiene la lógica dentro de la investigación aplicada. Mucha relación tiene que ver en esta herramienta también la estadística y las matemáticas, porque son un aporte fundamental en la cuantificación de los hechos detectados en la investigación. Chicos,
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Ahí sí tuve se le problemas escucha. con el audio. Sí, eso Eh, estaba viendo. sí, justamente se desconectó y bueno, ya fui a reiniciarle y creo que no fue problema de eso, pero bueno, podemos continuar. Entonces, bueno, en qué me quedé? En la estadística y las matemáticas, que son fundamentales en el desarrollo de esta investigación de mercados, pues la cuantificación de los hechos detectados en la investigación siempre suelen ser analizados y puestos desde una manera estadística y numérica para mayor entendimiento y visualización de los objetivos, ¿no? Entonces, otra de las herramientas que utiliza la investigación de mercados es la comunicación por el diálogo que se produce de forma permanente en los diferentes medios de comunicación social y también de cómo vamos a llegar hacia nuestros encuestados o a nuestro mercado meta y qué es lo que queremos investigar. Entonces, la dirección empresarial de una empresa, de una organización, de una institución, establece los objetivos que se persiguen con la investigación. Entonces, estos objetivos siempre van estrechamente ligados al diseño estratégico y al cumplimiento de objetivos, tanto objetivos de venta, de precios, de productos, de distribución y o puede ser también la capacidad innovadora o aplicada al desarrollo de nuevos métodos de eficiencia o de procesos. Entonces, en sí, la investigación de mercados viene a ser una herramienta interdisciplinaria muy amplia que, como les mencioné, abarca la economía, la psicología, la sociología, la filosofía, la estadística, la matemática, la comunicación, la dirección estratégica. De hecho, ustedes tienen una tarea y es relacionada justo con la investigación estratégica, ¿sí? Entonces, dentro de esto, y una vez que tenemos identificado qué materias o qué herramientas o disciplinas intervienen en la investigación de mercados, vamos a ver cómo contribuye esta herramienta a los diferentes ámbitos de una empresa. Entonces, por ejemplo, tenemos en la toma de decisiones. Entonces, la investigación dentro de la toma de decisiones, ¿qué es lo que hace? Proporciona la información necesaria para la maduración de decisiones básicas y de largo alcance de una empresa. Aquí requiere un análisis cuidadoso de los hechos y de los resultados. Entonces, cuando las soluciones alternativas de los problemas son complejas, la toma de decisiones sin su ayuda es más arriesgada. Entonces, la investigación, ¿qué es lo que hace en sí? Disminuye el riesgo dentro de una decisión. Entonces, por ejemplo, si ustedes de qué carrera son, creo que son de transporte. De De tránsito. tránsito. Sí, tránsito, Sí, transporte, sí, sí. de Ya, tránsito. listo. Entonces, me voy a enfocar más en ejemplos que sean relacionados con transporte, precisamente para que ustedes puedan identificar de mejor manera cómo funciona esta herramienta. Y además que es muy útil dentro del ámbito que ustedes tienen de competencia. Por ejemplo, si ustedes es en una empresa de transporte, por ejemplo, en una cooperativa de taxis, pongamos, quiere establecer mayor número de cupos o ponerse una sucursal, si está en el sur, quiere ponerse una sucursal en el norte o una sucursal en el valle. Entonces, ¿qué tan arriesgada es esa decisión?
¿Cómo disminuyo ese riesgo para que sea más exitoso el objetivo que está persiguiendo esta cooperativa? Entonces, aquí se puede establecer una investigación de mercados, si es a nivel del sector norte de Quito o si es a nivel del valle, del distrito. Entonces, se establecerá una investigación, se realizará, se aplicará y ya vamos a ir viendo más luego qué herramientas nomás podemos aplicar. Yo qué sé, podemos aplicar encuestas o sondeos y por medio de estos resultados determinar qué tan eficiente y qué tan exitoso sería contar con con una sucursal de una cooperativa. Entonces, al hacer, al hacer este estudio, ¿qué es lo que hace? Disminuye el riesgo para que los socios o los directivos de esta cooperativa puedan tener mayor éxito. Y realmente si se decide poner la sucursal, esta sucursal tenga los réditos, porque una empresa, ¿qué es lo que busca? Tener mayor ganancias, percibir mayor ganancias. Entonces, con esta nueva sucursal, lo que puede hacer es precisamente tener más ganancias y estas ganancias y de hecho, disminuir el riesgo de pérdidas de inversión, tal vez sin una investigación ponen la sucursal y resulta que el mercado está saturado o hay bastante demanda, no hay oferta, entonces realmente ahí es donde aumenta el riesgo y las posibilidades de pérdida. Eh, a ver, dice Leopoldo Arce que no le sale el audio. Yo creo que es problema solo de usted, compañero, porque entiendo que todos me están escuchando. Sí, Máster. Yo sí le estoy escuchando. Ya, listo. Entonces, por favor, como Leopoldo revise su audio, su computador debe tener alguna falla porque no hay problema con el audio realmente. Solo hubo un pequeño problema hace momentos por una desconexión del internet, pero de ahí estamos todos conectados con el audio. Ya. Entonces, por ejemplo, eso vendría a ser un ejemplo de lo que les mencionaba en cuanto a la contribución de la investigación de mercados en la toma de decisiones y qué es lo que permite esta toma de decisiones, permite disminuir el riesgo. ¿Sí? ¿Y cuál es el riesgo? Que disminuimos el riesgo de pérdida, de fracaso y de que más bien seamos eficientes y exitosos con nuestras decisiones o nuestros proyectos. Entonces, otra de los aportes es en la tarea directiva. En la tarea directiva, la investigación de mercados proporciona al directivo conocimientos válidos sobre cómo tener los productos en el lugar, momento y precio adecuados. No garantiza soluciones acertadas al 100%, pero reduce considerablemente los márgenes de error en la toma de decisiones. Entonces, esta va muy enlazada a la anterior contribución y al ejemplo que les había mencionado, porque en la tarea directiva, igual, ¿quiénes son los que toman las decisiones? Vienen a ser los directivos. Entonces, ¿a quién disminuye el riesgo? Es a la gestión de ellos, ¿no? Aunque tengan que ver los recursos de muchas otras personas tras de ellos. Otra de las contribuciones es en la rentabilidad de la empresa. Aquí básicamente contribuye al aumento del beneficio empresarial, pues permite adaptar mejor los productos a las condiciones de la demanda, perfecciona los métodos de promoción, hace más eficaz el sistema de ventas y el rendimiento de los vendedores, así como reduce el costo de ventas. Impulsa a los directivos a la reevaluación de los objetivos previstos, estimula al personal al saber que su empresa tiene conocimiento completo de su situación en el mercado y que se dirige hacia unos objetivos bien seleccionados. Entonces,
Estas tres contribuciones van muy de la mano, porque tenemos la decisión, quién toma la decisión, y lo principal para una empresa igual, que es el aumento en la rentabilidad. Déjenme un segundito, solo le voy a contestar a Leopoldo, al chat. Ya. Entonces, ahora sí, igual, ustedes se preguntarán, bueno, esta herramienta nos permite tomar decisiones, nos permite ser más eficientes, pero ¿en dónde nomás puedo aplicar? Entonces, si esquematizamos las aplicaciones que tiene para las empresas, se puede detectar utilidades, por ejemplo, en el análisis del consumidor. Si nosotros analizamos, por ejemplo, aquí tenemos detallado algunos de ellos, usos y actitudes del consumidor, análisis de motivaciones, qué le motiva al consumidor o a mi objetivo, a mi estrategia, perdón, a mi mercado meta, mercado estratégico, qué le motiva a comprar o a consumir mi producto, posicionamiento e imagen de marcas. Igual aquí puedo identificar por medio de un análisis de consumidor por qué prefiere una marca X o un servicio X a mi producto. La tipología y estilos de vida. Esto es lo que hace que los productos estén constantemente innovando, los productos y los servicios. ¿Por qué? Porque los estilos de vida cambian y en función de estos y de las necesidades del mercado, los productos tienen que adaptarse a estos estilos de vida, ¿no? Y facilitar la vida y cumplir las necesidades y expectativas de los clientes. La satisfacción de la clientela, que va muy de la mano con lo que les dije anteriormente, y también si es que queremos potenciar la compra por internet o a través de e-commerce. Por ejemplo, en esta última época de pandemia y todo que se ha destacado el uso de los medios informáticos, la tecnología, todo el mundo del Internet y la navegación. Entonces, la investigación de mercados igual es una herramienta muy poderosa donde podemos identificar y saber cómo satisfacer al cliente o qué es lo que quiere el cliente en función de algún producto que yo les esté ofreciendo o qué es lo que necesita incluso. Eso es lo que también determina la investigación de mercados. ¿Qué necesita el cliente? Y yo cómo puedo satisfacer esa necesidad y por ende, como soy una empresa, estoy invirtiendo, al satisfacer esa necesidad tengo un rendimiento financiero. La efectividad publicitaria también es otro de los, permítanme un segundo, de las aplicaciones de la investigación de mercados. Por ejemplo, en los pretest publicitarios, eh, aquí identificamos antes de lanzar una publicidad o una campaña de promociones o de publicidad, qué es lo que le gusta al cliente, qué es lo que no debo poner al cliente en una publicidad. Entonces, ahí aumento la efectividad publicitaria. El seguimiento de la publicidad también me permite la investigación de mercado, la efectividad promocional, es decir, cuánto aumentó mis ventas o cuánto aumentaron mis ingresos luego de haber aplicado una campaña publicitaria. El análisis de las herramientas de Internet igual, aquí dentro del ámbito publicitario podemos aplicar. Análisis de producto, podemos hacer con la investigación de mercado, podemos
realizar test de conceptos, podemos hacer un análisis multiconcepto o multiatributo de un producto o de un servicio, podemos analizar la sensibilidad al precio de mis productos versus la competencia. Puedo revisar qué tan efectivo, qué tanta acogida tiene actualmente mi producto, un test por medio de un test de producto o un test de envase y etiqueta o un test de marca. Entonces, la investigación de mercados me permite realizar todo este análisis de productos. También el estudios comerciales, cuáles son las áreas de influencia de establecimientos comerciales, imagen de establecimientos comerciales, qué es lo que le gusta visualmente a mi cliente o a mi potencial cliente. Puede ser en colores, en imágenes, en promociones, en publicidad, en todas las herramientas que pueda tener o todas las características que pueda tener un producto o un servicio. También podemos investigar el comportamiento del comprador en punto de venta, las posibilidades igual de e-commerce de acuerdo a los estudios comerciales de investigación de mercados. Los estudios de distribución, podemos tener la auditoría de establecimientos detallistas, el comportamiento y actitudes de la distribución, publicidad en punto de venta, internet como canal de distribución. Medios de comunicación, tenemos audiencia de medios, la efectividad de soportes, el análisis de formatos y contenidos, cómo usar también toda la parte social, media y de redes sociales. También podemos aplicar en los estudios sociológicos y de opinión pública, por ejemplo, en sondeos electorales. Hace poco pasamos unas elecciones, entonces, ¿qué es lo que hace bueno, hay empresas que se dedican a hacer sondeos para los partidos políticos de manera privada, pero también, por ejemplo, el Consejo Electoral, las universidades realizan estos sondeos electorales para ya tener una guía o una premisa de cuál es la tendencia en este caso, de los electores, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la investigación. Igual, se puede hacer estudios de movilidad y de transporte. Aquí es donde ya interviene el ámbito de ustedes. Lo que hablábamos con el ejemplo, por ejemplo, de la cooperativa de taxis, pero también podemos hacer nuevas rutas para líneas de buses, de camiones, todo en el ámbito de transporte. Esta herramienta dentro del ámbito de transporte, al saber explotarla, puede dar muy buenos resultados. Se puede hacer también investigación sociológica, estudios institucionales. Entonces, como les decía, la investigación de mercado se aplica en el ámbito y en la empresa privada como en la empresa pública. Y en la empresa pública, aquí acabamos de ver cuáles son las formas en las que se puede aplicar, ¿no? En los sondeos, en la movilidad de transporte. Por ejemplo, la agencia de tránsito realiza mucho este tipo de investigación de mercados para realizar los estudios de movilidad, o más bien para aprobar los estudios de movilidad, o puede hacerse igual cooperativas o nuevas líneas de transporte como requisito deben presentar este estudio. Entonces, deben saber cómo elaborar este estudio de movilidad. Y hay empresas que se dedican a esto, de hecho. Son unos estudios bastante costosos porque implica muchos recursos y ya vamos a ir viendo poco a poco y van a darse cuenta por qué es costoso este estudio. Y cuando aprendemos a elaborar bien esta herramienta, podemos tener realmente incluso formando o realizando estos estudios de mercados muy buenos ingresos, ¿no? Es una herramienta muy buena para la aplicación. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta hasta aquí?
¿Hay alguna pregunta dentro de el concepto? No. No, máster, no. Está bien explícito lo que usted nos está indicando referente a cada uno de los ítems que nos está indicando las aplicaciones que se puede aplicar en esta investigación, ¿no? Ya, listo. Entonces, este es una parte conceptual de manera general. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos para realizar una investigación de mercados. Entonces, el primero es identificar y definir el problema en la investigación de mercados. Entonces, ¿por qué es importante definir este problema? Si bien en un proyecto de investigación de mercados todos los pasos son importantes, la definición del problema supone plantear el problema general e identificar los componentes específicos de este problema de investigación. La investigación solo puede diseñarse y conducirse de forma adecuada cuando el problema a tratar se ha determinado con claridad. Entonces, de todas las tareas del proyecto de investigación de mercados, esta es la más importante, porque al ser el primer paso, este primer paso debe estar bien dado. Ya. Entonces, las condiciones que se mencionan para definir este problema de mercado puede llevar a las conclusiones correctas al cerrar este estudio de mercado. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el proceso en la definición del problema y desarrollo del enfoque del mercado. Entonces, ¿qué tareas necesitamos primero para identificar y definir el problema? Primero, debemos realizar conversaciones con quienes toman las decisiones, es decir, con los directivos. O también podemos realizar entrevistas con expertos o análisis de datos secundarios y aquí ya realizar algún tipo de investigación cualitativa. Hay dos tipos de investigación, ¿no es cierto? Ustedes ya debieron haber visto estadísticas. ¿Sí vieron estadística? Sí, hay cualitativa y cuantitativa. Ya, muy bien. Entonces, ¿y cuál es la característica de la investigación cualitativa y cuál es la característica de la cuantitativa? Como el nombre lo dice, ¿no? Buenas noches, profesora. Buenas noches. Cualitativa, cualidades, y cuantitativa, cantidades. Ya, muy bien. Entonces, dentro de la estadística, por ejemplo, o de las matemáticas, es más fácil determinar una investigación o características cuantitativas que cualitativas. Eso no quiere decir que no se pueda, ¿no? Sí se puede, pero es algo más complejo. Entonces, la investigación de mercados, aquí igual ya más adelante vamos a ver, la próxima clase, de hecho, vamos a ver, ahora si alcanzamos, vemos un preámbulo de tipo de investigación, de investigaciones que podemos aplicar, pero dentro de la generalidad tenemos la investigación cuantitativa y también la cualitativa. Emanuel nos acaba de recordar cuál es la diferencia entre los dos, está perfecto, entre el uno es cualidades y el otro son cantidades o características y cantidades. Entonces, una vez que hemos hecho estos primeros pasos, tenemos ya la definición del contexto ambiental del problema. Entonces, aquí se debe analizar tanto el ambiente interno como el ambiente externo de la empresa y ya empezar a definir el problema. Entonces, primero, el primer paso dentro de la definición del problema es si identificar si es que tenemos el problema de decisión administrativa o el problema de investigación de mercados. Entonces, si tenemos dentro de cualquiera de estos dos, podemos solventarlos, ¿no? Pero
Si ya tenemos el punto de investigación de mercados, vamos al paso 2, que es el enfoque del problema. Entonces aquí debemos de identificar las bases objetivas teóricas, el modelo analítico, verbal, gráfico o matemático que vamos a usar, que queremos solventar con la investigación por medio de la formulación de una hipótesis y la especificación de la información que necesitamos. Y con eso estamos enmarcando todo el enfoque del problema y ya estamos diseñando el problema que vamos a solventar con la investigación de mercados. Después de que ya desarrollamos y elaboramos el problema, pasamos al punto 3, que es ya el diseño de la investigación, que eso vamos a ver más adelante. Entonces, dentro del enfoque del problema, por ejemplo, aquí en las bases objetivas teóricas, aquí debemos definir objetivos generales y específicos para solventar el problema, definir qué modelo analítico vamos a usar, igual ya vamos a ver más adelante, definir una hipótesis, la hipótesis debe ser medible, cuantificable y también debe ser real, ¿no? Entonces, esta hipótesis, por ejemplo, si nosotros decimos que con la investigación de mercados, en el caso del taxi, por ejemplo, de la cooperativa de taxis, mi hipótesis es que el sector norte de Quito requiere una nueva cooperativa de taxis. Entonces, al finalizar toda la investigación de mercados, esta hipótesis va a ser aceptada o va a ser rechazada. Entonces, luego de haber hecho toda la investigación, resulta que en el norte de Quito no hace falta una nueva cooperativa. Entonces, la hipótesis va a ser rechazada. Y igual la especificación de la información requerida, definimos qué y de dónde podemos obtener la información. Dentro del diseño de la investigación de mercados, aquí un diseño de la investigación es un esquema o programa para llevar a cabo el proyecto de investigación de mercados. Detalla los procedimientos que se necesitan para obtener la información requerida de manera estructural y resolver el problema que ya planteamos. Usualmente los problemas están planteados como estudio de mercado para la creación de una nueva cooperativa, por ejemplo. O el problema es estudio de mercado para implementar una nueva línea. Ahora, hasta ahí es muy general. El problema tiene que ser más específico. Entonces, ¿en dónde? ¿Para quién? Y en pocas, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? Muy resumido. Entonces, eso debe contener el problema de mercado. Entonces, una vez que ya tenemos definido, este diseño de la investigación es cómo se va a desarrollar este problema y cómo voy a investigar por detalles y de manera ya práctica la implementación de mi idea de solución de problema, ¿sí? Un diseño de la investigación establece ya las bases para realizar el proyecto. Un buen diseño de la investigación asegurará la realización eficaz y eficiente del problema de investigación de mercados. Entonces, este diseño incluye varios componentes. Primero, diseñar las fases exploratoria, descriptiva o causal de la investigación. Definir la información que se necesita, especificar los comportamientos de medición y escalamiento, construir y hacer la prueba piloto de un cuestionario o entrevista o se me fue la palabra. Bueno, o un cuestionario o una forma apropiada de recolección de datos. Encuesta. Bueno, aquí podemos hacer la prueba piloto por medio de cuestionarios, encuestas, entrevistas, ¿no? O recolectar de manera directa, por ejemplo, la información. Especificar el proceso de muestreo y tamaño de la muestra,
aquí en este paso interviene mucho la parte estadística y desarrollar un plan para el análisis de los datos. Entonces, el primer paso dentro del diseño de la investigación de mercados es identificar qué investigación vamos a usar. Entonces, tenemos sí tenemos dos tipos de investigaciones. La investigación de diseño, de investigación exploratoria, y el otro, la investigación concluyente, que a su vez estas están divididas en descriptiva y causal, y la descriptiva puede ser de diseño transversal o de diseño longitudinal, y el diseño transversal, perdón, puede ser simple o múltiple. Ya. Entonces, dentro de la investigación, tenemos aquí la exploratoria y la concluyente, ¿no? Entonces, la exploratoria, hoy vamos a ver solo la exploratoria. El día de mañana vamos a ver la concluyente, porque la concluyente tiene tres tipos de investigaciones en sí. Tiene la exploratoria, la descriptiva, la causal. En total son tres con la exploratoria. Entonces, la concluyente viene la descriptiva y la causal y es mucho más amplia. Entonces, hoy vamos a ver solo la exploratoria. Entonces, dentro de la investigación exploratoria, como su palabra lo dice, nos proporciona información de primera mano y es solo un pequeño sondeo o muestra del problema que enfrenta el investigador previo a decidir una investigación concluyente. Entonces, este tipo de investigación se utiliza en los casos donde es necesario definir el problema con más precisión, identificar los cursos de acción pertinente y obtener información adicional antes de que pueda desarrollarse un enfoque. En esta etapa, lo único que se consigue es una información muy vaga del proceso de investigación que queremos. Entonces, por ejemplo, en el caso de que estábamos viendo de la nueva cooperativa de taxis, entonces yo puedo hacer una primera investigación exploratoria por medio de un sondeo donde solo aplique 2 o 3 preguntas de manera muy rápida, ¿no? Entonces, si quería irme al norte, voy al sector, yo qué sé, por 5 días voy a diferentes sectores del norte y pregunto si es que eh, consideran que se requiere una nueva cooperativa. Y la causal, ¿y por qué? Entonces, con esas 2 preguntas, podría hacer un sondeo muy rápido y preguntar a las personas que pasan por la calle. Entonces, como análisis de eso, como resultado de eso, yo puedo tomar la decisión de realizar una investigación concluyente y llegar a determinar razones más de fondo dentro de la investigación. Entonces resulta que yo voy al norte a diferentes barrios y en estos barrios me dicen que no necesitan más taxis, que ahí es más, hay sobreoferta de taxis. Entonces, ¿para qué invierto mis recursos en realizar una investigación concluyente o completa? Entonces, la característica de esta investigación exploratoria es que es muy rápida y también
el análisis también es más superficial y me permite y me da una primera vista de lo que yo quiero investigar. Entonces resulta que me voy por el otro lado, me dice, el norte me dijeron que no, entonces voy al valle y en el valle me dicen, sí, precisamente aquí hay pocos taxis, nunca encontramos un taxi, yo qué sé, por eso hay más Uber, o sea, muchas cosas que nos pueden decir nuestros potenciales clientes. Entonces, resulta que ahí sí es necesario realizar una investigación concluyente y puedo desarrollar toda una investigación, puede ser descriptiva o causal. De hecho, para el transporte más es descriptiva porque la causal es más experimental. Entonces, la característica de esta investigación exploratoria es esa, ¿no? Que nos permite dar una breve imagen de lo que quiero como investigador solventar. Y de hecho me evita la inversión de recursos innecesarios también, porque al tomar un primer sondeo o una primera decisión, me puede dar la luz de que no ese es el camino correcto y de que debo replantear mi problema o debo analizar de mejor manera mi problema. Entonces, capaz no necesito taxis ahí, pero las personas me dicen, verán, no necesito taxis, pero sí sería bueno otra línea de buses, por ejemplo. O que tal vez los buses aquí pasan cada media hora y necesito que pasen cada 15 minutos. Entonces, así, analizando el mercado, se puede llegar a identificar nuevos nichos de mercados que se pueda explotar. Entonces, esta investigación exploratoria nos da esa primera imagen, el primer flash de luz dentro de lo que queremos investigar, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a quedarnos por esta ocasión. Necesito que me indiquen si es que tienen preguntas, está claro, hay alguna duda. Los que no pudieron ver esta clase en vivo, mañana, esta clase queda grabada para poderla ver mañana. Creo que es así, ¿no? Sí, bueno, se sube por medio de un link. Actualmente se está haciendo por medio de YouTube porque la plataforma cambió, entonces tenemos que subir, yo tengo que subir este link del video. De hecho, se está grabando, entonces luego de eso ya subo el link y pueden verlo. Muy amable, gracias. Es para explicarle a otros compañeros que tal vez no tuvieron la oportunidad de ver en vivo la clase, pues no, entonces indicarles que ustedes mismos van a bajar el link y Igual en van la a ver la clase. plataforma. Claro, correcto. En la plataforma va a estar el link colgado luego del video de esta clase, ¿no? Ok, mi máster. Gracias. Mismo, licenciada. En la mañana no tenemos clase con ustedes, sería el día 19, creo. A ver, déjenme ver. El 19, sí. Eso dice en la plataforma. Claro, el 19, porque mañana no. No, a ver, déjenme ver realmente. Ah, sí, el 19 tenemos la próxima clase. Mañana no hay. Máster, esta diapositiva que usted nos está explicando, también la va a subir a la plataforma, la diapositiva. Bueno, estas diapositivas están en función de la información que ustedes tienen en la plataforma, ¿no? Entonces, si ustedes revisan toda la información, está aquí contemplada en las diapositivas. Sí, he descargado esa información. Uh-huh. Sí, muchas gracias. Ya, igual por eso es necesario que ustedes dentro del tiempo que dispongan, revisen un poco de la información que está en la plataforma y de ahí ustedes vayan acá a la clase y tengan preguntas y podamos solventar, ¿no? Porque esa es la idea de este estilo de educación, que ustedes por una parte se autoeduquen y igual nosotros
solventamos o solo vamos fortaleciendo las dudas que ustedes tengan. A ver, Yair, acerca de las tareas, bueno, la próxima clase podemos ver cuál era la tarea 1 y dar directrices de la tarea 1. Ok, muy bien. Máster, muy buenas. Se le saluda agente Bruno Naranjo. Dígame, agente. Una consulta. ¿Usted nos puede dar el número suyo o no se puede para cualquier duda o inquietud? Pues la mayoría de dudas o inquietudes van a estar solventadas aquí dentro de las clases. Por eso es lo que les pido que revisen la información. Sin embargo, si es que solo en caso excepcional de que hubiera algún tema particular, alguna emergencia o algo, solo ahí les contesto a mi celular. Entonces, sí les voy a dejar el teléfono solo por el tema de excepcionalidad o de cualquier emergencia que pueda suceder, ¿no? Que no Nos indica estamos exentos de eso. El No, teléfono no, máster, el número. Bueno, el número de teléfono. Ahí ya les anoté. Ujú. ¿Y alguna otra pregunta? Máster, con respecto a la presentación de las tareas, el otro catedrático que nos dio la inducción a estas clases que íbamos a tener a partir de hoy dijo que podían ser realizadas de manera manual y presentadas mediante fotos. No hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema mientras puedan subir a la plataforma. Si no es muy pesado, ustedes saben que la plataforma tiene sus limitaciones. Tanto peso, no recuerdo ahorita qué peso les permite, tiene que estar en PDF. Entonces, eso tienen que cuidar. De ahí yo no tengo problema que igual esté en foto. Por ejemplo, hay aplicaciones donde ustedes pueden con el celular escanear. Entonces, ustedes pueden hacer a mano y luego escanear y subir en PDF. Entonces, ustedes saben más de la tecnología que yo. Su nombre es máster completo. Paola Criollo, lo dije al inicio. No estuve al inicio, máster, disculpe. Ay, ya. Bueno, ya se perdió entonces. Paola Criollo. Bueno, gracias. Ve si entras más temprano, Naranjo. Su orden, mi sargento. Listo, chicos. Entonces, ¿no hay más preguntas? Ya no, Licen. Gracias. Dios bendiga, cuídese. Muy Saludos, amable. compañeros. Dios bendiga a Tengan todos. una buena noche. Buenas De noches. igual manera, Buena máster. manera. Ya lo vimos, ya lo vimos. Ahora va a ver. Ya lo vimos. Perdón, Ya lo vi. Varón de Cristo. perdón, chicos. Pensó que ya cerré la sesión. Ahí, dale la oreja. Una buena Gracias, noche. igual Que manera. descansen hasta el miércoles. Gracias, buenas noches, buenas noches. Dios mediante.